El Comité de Docencia e Investigación del Instituto Cardiovascular de Rosario ha programado para el corriente año 3 reuniones con la modalidad de actualizar y debatir grandes temas en cardiología. El nombre es Grand Round y hemos preparado para este año 3 temas de relevancia. El primero, enfermedad valvular aórtica severa, es el martes 9 de mayo del corriente año. El segundo, arritmias para el cardiólogo clínico, martes 7 de agosto. Y por último, enfermedad coronaria de múltiples vasos y tronco común, el martes 16 de octubre. El tema del primer Grand Round es estenosis valvular aórtica severa. En primer lugar, vamos a definirla. Es una enfermedad progresiva que causa disminución del orificio valvular aórtico que conlleva a cambios fisiopatológicos y clínicos, tanto de origen congénito o adquirido. El criterio de severidad está dado por parámetros del ecodoppler cardíaco y son 3. El primero, gradiente aórtico medio mayor a 40 milímetros de mercurio. El segundo, el área valvular debe ser menor a 1 centímetro cuadrado. Y por último, la velocidad del jet debe ser mayor a 4 metros por segundo. Esta enfermedad es de mucho interés en la práctica clínica, ya que conocemos muchas verdades, pero también curiosidades y particularidades, interrogantes y controversias que se desatan alrededor de esta enfermedad. Por ejemplo, esta enfermedad valvular es la más prevalente, particularmente en mayores de 65 años, en franco aumento y probablemente una de las causas de ingreso hospitalarios y de cirugías cardíacas más frecuente en los próximos años. La estenosis aórtica severa degenerativa se presenta en mayores de 70 años. Esta es una población muy heterogénea y tiene ciertas particularidades. Presenta mayor comorbilidades, asociación con otras valvulopatías, enfermedad coronaria y otras como pulmonares, renales o hematológicas. Presenta dificultad en la evaluación semiológica y además en la apreciación correcta de los síntomas. En cuanto a la estenosis aórtica severa, en aproximadamente el 30%, los métodos complementarios son discrepantes a la hora de determinar la severidad de la valvulopatía. Está claramente determinado el momento quirúrgico de la enfermedad en su modalidad severa y sintomática, pero es confuso determinar los síntomas del paciente y la severidad de la valvulopatía. ¿Cómo interpretar la estenosis aórtica severa con bajo flujo y función sistólica del ventrículo izquierdo conservado? ¿Cuál es el rol actual del TAVI? Y por ejemplo, ¿es la estenosis aórtica severa asintomática una enfermedad de buen pronóstico? El gradiente aumenta entre 7 a 8 milímetros de mercurio por año y el área disminuye 0,3 centímetros al año. El 15% de los pacientes va a desarrollar algún síntoma en el próximo año. ¿Los enfermos son verdaderamente asintomáticos? La función sistólica del ventrículo izquierdo evaluada a través del ecocardiograma, ¿está realmente conservada? ¿La cirugía cardíaca es la principal mortalidad en estos pacientes? Y por último, ¿la evidencia acumulada es suficiente para poder responder todos estos interrogantes? Aquí podemos observar claramente cómo la estenosis valvular aórtica muy severa en pacientes totalmente asintomáticos tiene un pronóstico totalmente diferente en los grupos controles o grupos de referencia. Y podemos observar en el gráfico de la derecha cómo aproximadamente el 50% de los pacientes va a desarrollar algún síntoma en los próximos 12 años. Y por último, podemos observar que en los pacientes con estenosis aórtica severa
que el cirujano ha determinado como inoperables, el pronóstico es verdaderamente catastrófico. El porcentaje de sobrevida a 5 años es peor que cualquiera de estas situaciones, cualquiera de estos cánceres, aún con metástasis. Esta es una información del Instituto Nacional de Salud, del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Vamos entonces en esta reunión a tratar de responder a algunos de estos interrogantes y a tratar de discutir importantes situaciones alrededor de la estenosis valvular aórtica severa. En primer lugar, el doctor Ariel Dogliotti nos va a hablar de las distintas formas de estenosis aórtica severa con función ventricular conservada y la pseudoestenosis aórtica. Nos hablará de la frecuencia y también de la importancia clínica de esta situación. En segundo lugar, el doctor Andrés Orlandini hablará de la valoración de la reserva miocárdica en la estenosis aórtica con deterioro de la función sistólica, su importancia a la hora de determinar el momento quirúrgico. En tercer lugar, el doctor Luis Diodato nos hablará del momento quirúrgico de la estenosis aórtica severa asintomática y cuáles son los resultados. Y por último, el doctor Aníbal Damonte, de la estenosis aórtica severa con contraindicación de cirugía convencional y de la nueva técnica, el implante valvular aórtico transcutáneo.